Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. En el día de ayer se conmemoró una fecha muy fuerte, terrible, para todos los que empezamos a militar en los 70, un aniversario de la Noche de los Lápices. Lo que significó un ícono, es un ícono de cómo se diezmó a una generación, en este caso estudiantes secundarios, y el que les habla cursaba en los 70 el secundario en el ENAM, la Escuela Nacional Antonio Mantruite en Banfield. Tuvimos también 7 compañeros detenidos desaparecidos, con el mismo esquema, absolutamente con el mismo esquema de desaparecer 7, soltar uno para que contara, y compañeros de 15, 16, 17 años, que por supuesto no tenían nada que ver con un combate directo ni nada que se le parezca, sino que lo que hacían era militar en Juventud Guevarista en ese momento. Y bueno, se llevó adelante un exterminio que fue un ícono del exterminio de gran parte de una generación. Y se llevó adelante en aras de una determinada forma de ver, si se puede decir forma de ver, a la dominación de un sector económico, social y político por sobre la mayoría de la población, y la destrucción sistemática de la solidaridad y de todo aquello que significaba nivel de vida, conquistas sociales, laborales, educación, vivienda, salarios, etcétera, etcétera, por la vía armada, por la vía de la represión armada. Hoy no tenemos esa situación. Sin embargo, enfrentamos las mismas ideas de rapaces, si se puede, si cabe algún adjetivo calificativo, de todos estos poderes que intentan quedarse con lo que debería ser de todos. Lo mejor de nuestra generación fue diezmada en ese momento, porque en realidad el objetivo no era ir sobre un aparato militar sobre otro, sino el objetivo era el conjunto del movimiento obrero, el conjunto de las masas que resistían un brutal ajuste. Con esa excusa se utilizó la represión en ese momento, y hoy, utilizando la justicia como brazo armado, digo la justicia por decirle de alguna manera, porque una justicia que no es justicia, una justicia que no escucha argumentos y una justicia que está al servicio de un sector poderoso no es justicia, es absolutamente lo contrario. Hoy se utiliza esa forma para tratar de doblegar y dominar, pero por suerte esa oscuridad va pasando y estamos en otro camino y en otra esperanza. Estamos en la recuperación de una Argentina pensada para todos y para poder vivirla y disfrutarla entre todos. Y en este sentido ya vamos a pasar a datos concretos. Hoy no está Mariana en la columna económica. Mariana está por ser madre por segunda vez, así que deseamos toda la suerte desde acá, a través de toda la audiencia. Y hoy tenemos un compañero que no podemos decir que la reemplaza, porque siempre está presente además. ¿Cómo estás? Los compañeros de Cifra son un equipo en realidad. Y bueno, te damos la bienvenida y creo que tenés algo especial para nosotros que tiene que ver justamente con los números de la provincia y que tiene que ver con toda esta política de Vidal, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Bueno, sí, la idea que traje para que conversemos tiene que ver con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Vidal. Estamos en plena campaña electoral y mucho se habla del mega endeudamiento nacional y poco de la deuda que se tomó en la provincia o lo que
efectivamente pasó en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que el legado de Vidal es bastante duro en ese sentido. Los datos que trajimos para hablar hoy se desprenden de un libro colectivo que se llama Radiografía de la provincia de Buenos Aires. Es este libro, si lo pueden tomar. Es un libro que se hizo, en el que participamos investigadores del área de Economía y Tecnología de Flaxo y también especialistas muy queridos por los sectores populares, entre ellos, por supuesto, el que muy probablemente sea el próximo gobernador, Axel Kicillof, y también con el que vamos a dialogar después el ministro de Salud, Daniel Goyan, Baradel y otros tantos. Bueno, el libro Radiografía de la provincia de Buenos Aires tiene una idea fuerza, que me parece interesante ponerla sobre la mesa, que es el hecho de que la provincia de Buenos Aires tiene, por su centralidad, por su importancia, la provincia del 40%, representa el 40% del Producto Bruto, el 40% de la población, es una provincia que tiene un peso específico muy relevante a nivel nacional. Por esa centralidad tiene la capacidad de implementar medidas paliativas o que incluso contrarresten las políticas nacionales. Bueno, lo que hizo Vidal es todo lo contrario, se montó e hizo lo propio que hizo el gobierno nacional en términos de un programa de deuda y de ajuste. Y bueno, las consecuencias es que en la provincia de Buenos Aires el ajuste brutal y las consecuencias de la valorización financiera de Macri pegan más fuerte que incluso en otras provincias. Y bueno, por eso algunos datos que queríamos traer sobre la deuda, ¿no? La deuda que recibe María Eugenia Vidal, el stock de deuda que tomaron los gobiernos preexistentes, es de 9.000 millones de dólares. Y ella la aumentó hasta 12.000 millones de dólares. Es decir, la aumentó en más, haciendo los números finos, en más de 3.200 millones de dólares. Es un incremento de la deuda relevante, representa 12.000 millones de dólares, la mitad del presupuesto del gobierno de la provincia, es alrededor del 10% del Producto Bruto de la provincia, es una deuda que empezó a pesar muy significativamente en las cuentas provinciales. Bueno, ¿qué decía, mejor dicho, el que era antes el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y hoy en día es el ministro de Hacienda de la Nación, el que lanzó el reperfilamiento de la deuda, y etcétera, etcétera? Él dice que tomaron la deuda para hacer obra pública. Y fíjense en los datos, que son los propios datos del gobierno de la provincia, si bien la deuda aumentó en 3.000 millones de dólares, la obra pública aumentó nada más que en 300 millones de dólares, es decir, el 10% de la deuda tomada. No tomaron deuda, evidentemente, para hacer obra pública, y tomaron deuda con otras finalidades, y me interesa señalar avanzado este informe. Ahora bien, me interesa también plantear que posiblemente ese incremento tan leve de la obra pública, 300 millones de dólares, lo pueden haber financiado con el tremendo ajuste que hicieron en el gasto de personal, en los salarios del sector público de la provincia, que cayeron en 4.700 millones de dólares. Entonces nosotros tenemos un ajuste muy brutal que podría haber financiado la obra pública y nos preguntamos la deuda para qué. Y bueno, la deuda lo que terminó financiando es la crisis que impactó en la recaudación de la provincia de Buenos Aires. Los ingresos de la provincia de Buenos Aires cayeron en 5.000 millones de dólares como consecuencia, claro, de la crisis nacional y de las medidas que no se implementaron en la provincia de Buenos Aires para contrarrestarlo, sino que lo agudizaron. Fíjense que esto ya empieza a dar una idea de que el modelo de la provincia de Buenos Aires no es un modelo en el cual se defienden a los bonaerenses, sino, como dice en algún reportaje que oí de Axel Kicillof, se defiende a un solo bonaerense, que es Mauricio Macri. Porque la deuda que se tomó muy probablemente financió parte de la caída de los ingresos, pero también le dio dólares, porque la deuda que toma Vidal es una deuda principalmente en dólares, para financiar pesos supuestamente, pero esa deuda
probablemente fue en alguna medida a colocarse en títulos y bonos del gobierno nacional, es decir, a darle los dólares a Macri en un escenario en el que a Macri le faltaban los dólares para la fuga de capitales y los intereses de la deuda. Bueno, el legado de Vidal es tremendo porque afecta a los bonaerenses, porque no los defiende, pero también porque los vencimientos de la deuda que dejan para el futuro gobierno son tremendos. Fíjense en esta placa que los vencimientos de la deuda son de 2.800 millones, todos los años por encima de los 2.000 millones de dólares. Si nosotros acumulamos los vencimientos de la deuda para el periodo 2020-2023, tenemos que totalizan 9.800 millones de dólares. Si les pido que hagan un poco de memoria de números, la deuda que tomó Vidal es una deuda de 9.000, el stock de deuda que recibió es de 9.000 millones de dólares y le deja al próximo gobierno 12.000 millones de dólares de stock de deuda y por pagar en vencimientos que no cancelan toda la deuda, 12.000 millones de dólares. Es una deuda brutal en la cual se pone en evidencia que el gobierno de Vidal no defendió a los bonaerenses, defendió a Macri y le dejó un legado, una verdadera pesada herencia para el futuro gobierno. Es absolutamente así como lo estás, con esos números, el acrecentamiento de la deuda en relación o en concordancia con la articulación que tiene con Nación, digamos. Por eso decís que es absolutamente para defender a Macri. Y es una deuda que básicamente es una deuda en dólares. Entonces claro. Uno se pregunta por qué toman deuda en dólares para financiar supuestamente gastos en pesos, una provincia. Por otro lado, cuando uno dice, bueno, el argumento podría ser las tasas de interés, que recibían mejores tasas de interés después del acuerdo con los fondos buitres, etcétera, para acceder a los mercados internacionales. Bueno, la verdad es que en los informes del gobierno de la provincia se muestra que la tasa de interés es por encima del 8%, la misma que tenía el gobierno de Scioli al final de su gobierno, que no es una tasa buena. Entonces, bueno, sí, uno tiende a pensar que esa deuda se utilizó para volcarse a un modelo general, un modelo de valorización financiera que se plasmaba desde el gobierno nacional. En ese sentido, sí. Y quiero hacer una aclaración. Estos datos son datos que comparan 2015 con 2018. Los datos de deuda del primer semestre de 2019 son prácticamente equivalentes a los de 2018. Pero no podemos hacer ninguna aseveración con el ajuste que hicieron en 2019, porque a pesar de la autoproclamada institucionalidad que plantea Cambiemos, en realidad hay un apagón estadístico enorme. No publicaron un solo número de ejecución de gastos, ingresos. Cartón lleno, digamos. Cartón lleno, porque la verdad que es una barbaridad. Cartón lleno. Que deberían publicarlos para poder hacer la evaluación de lo que va a dejar. Y con lo que nos vamos a encontrar. Con lo que nos vamos a encontrar. Bueno, pero en ese sentido, una cosa es plantear la economía y los números como economía y números, y cuando uno empieza a relacionar esto con la salud. Y hoy tenemos dos invitados de lujo, siempre tenemos invitados de lujo, pero ustedes son más de lujo. El compañero Goyán y el compañero Nelson, bueno, queremos hacerle una cantidad de preguntas, no sabemos por dónde empezar, pero en realidad, ¿cómo encontramos la salud o cómo vamos a encontrar la salud en el próximo periodo? Mal, muy mal, porque primero ha habido un deterioro muy fuerte de lo que es la calidad de vida y esto impacta fuertemente en la salud de las poblaciones. Lo vemos a diario. Por el lado de la salud mental, la gente está con grados importantes de depresión, de angustia, de melancolía. Estallan los pedidos de turnos, no se da abasto en el sistema para atender los turnos con esta problemática, y lo vemos también en la agresividad, ¿no? La agresividad que tiene la gente, que salta por cualquier cosa, se le ha desordenado la vida, están endeudados, han perdido el trabajo, no pueden comer. Según el lugar que te toque de la pirámide de distribución, los problemas son unos u otros, pero toda la población, salvo un sector ínfimo que ha hecho muy buenos negocios, y cuando decimos todos prácticamente, diríamos, es el 99% de la población,
no la está pasando bien con Macri. Y eso impacta en la salud. Pero por el otro lado, se ha debilitado tremendamente la capacidad de dar respuesta desde el sistema de salud, es decir, desde los consultorios, desde los hospitales, de los centros privados de atención de la salud, del acceso a los medicamentos. Vemos que tenemos una disminución de 40 millones de unidades menos de medicamentos vendidas este año. Esto implica... ¿Cómo? No puede ser, si la población aumenta, baja en la... Bueno, tenemos Y estamos cada vez más sanos, ¿verdad? 105.000 personas que por día no pueden comprar su medicamento. No. El 70% de esto es medicación recetada para enfermedades crónicas o agudas, ¿no? Pero estamos hablando de hipertensión, diabetes, enfermedades de tipo metabólico en general, enfermedades bronquiales crónicas, etcétera, y agudas. Y no hay acceso al medicamento porque los precios de los medicamentos han subido el 90% por encima del aumento de la inflación general. Es un número que le acaba de sacar CEPA ayer, un estudio, que además también lo releva la Universidad de Avellaneda, varios relevan esos números y salen muy parecidos. 90% por encima de lo que ya tenemos de inflación. Claro, exactamente. El promedio, pero vos tenés medicación que encontró una inflación acumulada de 325%, 225%, por ahí debe andar, corríjanme. Tenemos aumentos promedio de 390 de los medicamentos, promedio, pero tenemos aumentos de 800% en medicación de uso cotidiano, como por ejemplo pueden ser los broncodilatadores para los casos bronquiales, o por ejemplo los que son los endocrinológicos para la tiroides, por ejemplo. Pero eso quiere decir que si vos no tenés resto, o sea, si no te cobras un salario que te sobra, digamos, que podés recortar dinero que usabas para el ocio, ponele, para comprar el medicamento que te aumentó el 90%, lo dejas de comprar. Eso es exactamente lo que estamos viendo, por eso esa disminución que afecta primariamente y en primer nivel a los jubilados del PAMI, están el 70-80% debajo con un nivel de ingreso que no te permite comer, pagar los impuestos, pagar los servicios, y obviamente terminan ajustando ¿qué es lo que te dice? Y tomo uno y dejo dos que por ahí no me hacen tanta falta. Decía los otros días un paciente, yo soy hipertenso, y dice, pero ando bien con la presión, pero como me dolían los huesos, porque tenía artrosis, entonces compro el de los huesos, ¿no? El dolor, para calmar el dolor. Y bueno, esto sabemos en qué termina, una crisis hipertensiva, un accidente cerebrovascular, secuelas de por vida o muerte, digamos. Inclusive, perdóname, medicamentos que vos estás tomando y que si dejás de tomar tienen un efecto rebote. Pero, a ver, es plurifactorial, sobre todo, como decía Daniel, en el caso de las personas mayores, que son los sectores, yo empezaría a utilizar la palabra vulnerados, no vulnerables, porque realmente nadie es vulnerable, en realidad alguien es vulnerado en sus derechos, que esto es lo que ha hecho sistemáticamente este gobierno neocolonial de Mauricio Macri y toda su banda, ¿no? Las personas mayores, como digo, son uno de los sectores más vulnerados junto con los niños, porque, en primer lugar, al reducirse su capacidad o su poder adquisitivo a través de la reducción de las jubilaciones, y recordemos el hito que fue el inicio de la caída de esta careta que tenía este gobierno con el tema de la falsa ley de reparación histórica, ¿no es cierto? Donde empezó a vislumbrarse esto que hacían de generar un negocio a través de la supuesta reparación que nunca lo fue. Pero digo, las personas mayores al alimentarse mal, porque tienen que elegir qué comen y entonces comen comida de bajo valor proteico, se eligen por ahí harinas o arroces y se deja de lado la proteína, pero a su vez dejan de tomar los medicamentos que tienen que tomar, con lo cual, en términos de salud, y a su vez se tienen que limitar en cosas tan elementales como por ahí poder pagar el gas. Sabemos que en muchos lugares del conurbano han tenido que dar de baja el gas y en algunos casos, si pueden, pasar una garrafa expresamente para poder limitar y poder ver de qué manera limitan el gasto. Entonces, el aumento de las tarifas, el aumento de los medicamentos, el aumento de los alimentos, como nos cansamos de escuchar en estos días a través de la discusión por el tema de la ley de emergencia alimentaria, un país que puede dar de comer a millones de personas en el mundo y tenemos niños y personas mayores que hoy están pasando hambre. La caída de los organismos, o mejor dicho, el cese de los mecanismos de control en su función primaria.
exigiendo a quienes tienen que brindar los servicios para que lo brinden, porque incluso la gente que está dentro del sistema y que por ahí paga una prepaga, le ha aumentado la prepaga de una manera que también excede la inflación. No hablemos del tema, porque y a su vez, además ha habido bajas. Yo no tengo ahora la cantidad de bajas que hubo. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires 140.000 bajas en lo que... ¿Cuánto dijiste? 140.000 bajos son la ciudad de Buenos Aires. Claro, que recurren... En este año. Y en el país se ha caído en forma alarmante, siendo que era el único sector que hasta hace un año le iba bastante bien, el de las prepagas, no los prestadores privados. Estamos hablando de las prepagas, los que juntan y administran servicios de salud. Y le habían permitido aumentar en línea o por arriba de la inflación. Bueno, eso siguió, pero ¿cuál es el problema? Se le empezaron a caer masivamente los afiliados. Y ahora, bueno, la semana pasada la gota que rebalsó el cántaro de este sector en particular, que no le iba tan mal, fue que le acorralaron los fondos que tenían en LETES, que ellos los tienen para pagar proveedores, con alguna trampita de algunos que posdataron una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, el pago a los proveedores y timbeaban con la plata de los demás, sacándose un 7%, me decían los otros días, porque la tasa efectiva era de 90, aproximadamente un 7% mensual, más o menos, que luego dolarizaban. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero básicamente ese dinero es el que tiene que pagar para pagar a prestadores y proveedores. Y hoy no lo pueden pagar, lo tienen acorralado. Por eso salieron algunos representantes del sector de los más encumbrados, a pegar fuerte, porque realmente los han dejado en una situación de indefensión. Ahora, uno ya tiene que empezar a esta altura, y no es porque ya todo esté ganado y haya que bajar los brazos, porque si hay algo que no hay que hacer es bajar los brazos hasta pasar octubre, ¿no? No hay que bajar los brazos. Pero uno tiene que empezar a pensar, obviamente, qué es lo que va a hacer. Entonces, si uno piensa en qué es lo que va a hacer, yo de economía no te pregunto porque es demasiado complejo, pero digo, es demasiado. Pero si uno habla de salud, ¿por dónde empezamos? Nosotros estamos analizando tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires y otras provincias donde nuestros equipos están trabajando ya activamente, porque algunas ya han definido su proceso electoral, caso Santa Fe y otras porque obviamente, digamos, nosotros sabemos que hay que esperar la elección, pero ha sido muy fuerte el número de las PASO, con lo cual hay responsabilidad de los equipos de no estar trabajando ya solo la campaña, sino qué vamos a hacer. Y bueno, hay programas de emergencia, de contingencia iniciales que tienen que ver con esto rápidamente, resolver el tema nutricional de 5 millones de chicos que están pasando mal y 15 millones de personas que tienen inseguridad alimentaria, porque es un tema sanitario. ¿Qué es inseguridad alimentaria? Inseguridad alimentaria es que vos no podés cumplir con las expectativas de tu alimentación correctamente. Es decir, vos no sabés si mañana vas a poder comer lo que tenés que comer. Si no tenés la seguridad de que vas a tener el aporte de alimentos, proteínas, etcétera, todo lo que es una buena alimentación al día siguiente, ¿no? Eso ya se define como inseguridad alimentaria. Ahora, luego viene este tema que estamos hablando del acceso a los medicamentos. Eso hay que resolverlo rápidamente como cosa urgente. Después hay que ir reordenando toda la cadena de pago que está cortada para que el subsector privado, prestador, que hoy cubre el 70%, pueda seguir existiendo, porque si no, quiebra y no tenemos cómo absorberlo, no hay posibilidad de absorberlo, menos aún de un subsector público que está totalmente golpeado. Hay que resolver el tema de las obras sociales provinciales, hay que resolver el problema del PAMI. Obviamente esto va a ir siendo un programa secuenciado, pero que no puede demorarse mucho tiempo. Y después estamos en paralelo también pensando las cuestiones estructurales que las arrastramos de muchas décadas, que no se empeoraron muchísimo ahora, pero que no son de ahora, ¿no? Que tienen que ver con esto que hablamos siempre, Claudio, de ver cómo reformulamos un sistema de salud en la Argentina que ya venía con serios problemas. Estos 5 sistemas de salud superpuestos que tenemos que hacer algo, ¿no? Algo hay que hacer, y hace rato que venimos diciendo que hay que hacer. La base de esto sería ir armonizando los sectores que no son de lucro, el que presta el Estado y el que presta las obras sociales, armonizándolo en un sistema más ordenado, de red de servicios,
La tecnología nos ayuda mucho y a resolver el tema de los flujos de pago, por las prestaciones, etcétera, pero tenemos que ordenar eso y tenemos que empezar también a reconvertir nuestro sistema en un sistema basado en un primer nivel de atención fuerte, es decir, un médico y una enfermera, cuando menos, que te resuelva el 80-85% de la consulta cotidiana y que no andemos todos los argentinos buscando por ahí especialistas para lo que creemos que tenemos, que hacemos un gasto desmedido que ya no aguanta ni la seguridad social ni el subsector público, ¿no? Ustedes saben que vamos a tener que hacer otro programa con esta temática, porque se nos va el tiempo, es complejo, se nos va el tiempo, pero hay muchísima avidez por saber qué vamos a hacer, o sea, cómo vamos a enfrentar una situación que realmente, objetivamente, más allá de la subjetividad, objetivamente es compleja. Mira, por lo pronto, lo que por lo menos te puedo decir es que hay equipos muy capaces y que ya están trabajando en el diseño y demás. Me permite una cosita más. Vos hablabas del 16 de septiembre como fecha y, bueno, recordemos también el inicio de Otra Negra Noche, que fue el 16 de septiembre del 55, ¿no? Con el derrocamiento de un gobierno popular. Exactamente. Y que justamente perseguía los mismos objetivos que esto, que desgraciadamente llegó por el voto popular engañado, ¿no? Absolutamente así, y los vamos a estar convocando para un próximo programa y los comprometemos a las 10 medidas inmediatas, digo las 10 como pueden ser las 8 o pueden ser las 12 medidas inmediatas y concretas que hay que tomar desde la Yo te digo la primera. Dale. Votar bien el 27 de octubre. Después todo lo demás, si no... Y si querés en Capital también. Porque no es suficiente ganar, hay que ganar por un amplísimo margen, por mucho margen, porque es necesario tener la mayor cantidad, el mejor número en las cámaras, poder tener no solamente el Ejecutivo, poder tener mayoría en el Legislativo, para poder implementar de esta manera algo que sea para el bien de todos y no para el lucro de unos pocos. Nos estamos viendo en la próxima de la Cultura de Trabajo. Muchísimas gracias a los invitados y nos comprometemos a continuar el programa. Nos vemos en la próxima. Gracias.